lamento que esté disminuido el grupo, ¿ah? Porque hoy día es un tema importante en cuanto a lo que significa como toda la importancia de la Escritura, pero el tema de hoy es la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia. Estos días pueden haber ustedes y yo dicho en algún momento, después de que a uno le ofrecen más, ¿se sirve más? ¿Y uno qué es lo que dice? No, gracias, es suficiente. Y nosotros usamos este concepto de suficiencia justamente para relacionar, o lo relacionamos con la totalidad. Es decir, hay algo que ya está completo y en virtud de esa capacidad de cubrir todo, es que no es necesario añadir algo más a lo que, por la gracia del Señor, ya se ha revelado. Y en virtud de eso, la palabra del Señor es suficiente. Y lo digo esto como introducción, ¿verdad? Para entender que si usted busca en las Escrituras el concepto suficiencia, no lo vamos a encontrar. Vamos a buscar, y no necesariamente el concepto propiamente tal está escrito en las Escrituras. Pero para nosotros es importante enseñarlo y entenderlo en virtud de lo que acabo de mencionar, que la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera. ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, en cada etapa de la historia de la redención. Ustedes saben que al principio, cuando estudiamos Génesis, no necesariamente Adán, Eva tuvieron la claridad completa de lo que nosotros entendemos hoy al tener, por ejemplo, la Escritura completa. Dios, cuando le dice a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, a propósito lo voy a leer, Génesis 3:15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le estaba diciendo a la serpiente, siendo testigos Adán y Eva en ese momento, lo que a ese tiempo, estamos hablando en el principio, en la caída, Dios le estaba revelando, le estaba comunicando a ellos, a los que estaban allí, Satanás, estaba Adán, Eva y Dios mismo como testigos, les estaba señalando qué sucedería en un tiempo de la historia, de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Por otro lado, el daño que la simiente de la serpiente haría sobre la simiente de la mujer, es decir, sobre la humanidad, es una herida que estaría en un lugar del cuerpo para transmitir también algo que nosotros hoy día conocemos como pecado. La suficiencia de las Escrituras, como indico, contiene las palabras que Dios quería que tuviera cada etapa de la historia de la redención. Aquí tenemos una etapa de la redención, pero después viene Éxodo, donde nosotros conocemos cómo Dios muestra al pueblo de Israel el modo en el cual se liberaría de la esclavitud. ¿Y cuál era el modo en el cual se liberaría de la esclavitud el pueblo de Israel allí? A ver, quiero hacerles prueba, porque estudiamos Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio.
y por lo tanto debiéramos de saber cuál era el tipo que se muestra allí en Éxodo, por medio del cual el pueblo de Israel iba a ser liberado. A ver, amados hermanos, ¿sí? El tipo, ahí hay una manera en la cual Dios establece que si se hace algo el pueblo de Israel iba a ser liberado. Si el pueblo de Israel no hacía eso, no iba a ser liberado, iba a quedar en condenación. ¿Cuál es esta? En Éxodo. El sacrificio de un cordero. El sacrificio de un cordero, la sangre se tenía que rescatar en un lebrillo y con esa sangre marcar los dinteles de las puertas, ¿verdad? Y esa sangre sería la señal para el ángel que iba a ser enviado por Dios para destruir, para matar a todo aquel donde la sangre no estuviese manifestándose en la puerta de ese hogar. Creyentes o no creyentes, pero el principio que ahí se manifiesta es que Dios le dice qué hacer al pueblo de Israel y ellos actúan en obediencia. Y esa obediencia se manifiesta, ¿verdad?, como creerle a Dios, como creer a la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese tipo que allí nosotros vemos? Bueno, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, que en el derramamiento de su sangre cubriría nuestros pecados y por ese cubrir y lavar nuestros pecados nos haría libres, redimidos. Es lo mismo que allí se ve. Entonces nosotros vemos que después viene David y a David Dios le promete que de su descendencia tendría un reino eterno, donde un descendiente de David se sentaría en su trono y reinaría eternamente. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo el pueblo de Israel dice: Hosana al hijo de David. Es decir, lo que yo les estoy mostrando desde Génesis, Éxodo, en la historia de Israel, cuando ya es rey David, cada una de las profecías, los salmos, como el libro de Lucas nos muestra en el capítulo 24, oh, insensatos y tardos de corazón para oír lo que Dios dice y ha dicho. No era necesario que el Cristo padeciese y derramase su vida para rescatar al pueblo de Israel. ¿No es esto lo que dice la ley, los profetas y los salmos? Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, padeciese y después resucitase al tercer día. Eso es lo que nosotros vemos. La palabra de Dios contiene la historia de la redención para cada etapa. Una redención que nosotros hoy día, al estar en el siglo XXI y tener por la gracia del Señor las Escrituras, podemos ver que en toda la palabra de Dios, Dios fue revelando la historia de la redención para cada etapa. Una de las cosas, el contenido de las Escrituras, para que ustedes sepan, es Jesucristo. Si hay alguien a quien ver en la Escritura, es a Jesucristo. Si usted se ve en la Escritura permanentemente y no ve a Cristo, hay un problema. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Yo soy el que tiene la bendición, yo soy... No, es Cristo. Bueno, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación. Es decir, primero, contiene la historia de la redención. Segundo, contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación. Amados hermanos, asistir a la iglesia hace salvo al hombre. El pertenecer a alguna familia hace salvo al hombre. No es la manera que la Escritura menciona que una persona es creyente. Y es necesario para mí mostrarlo y recalcarlo, y me gustaría que toda la congregación pudiera estar oyendo esto que digo, porque a veces nosotros creemos que nuestras familias tradicionalmente son constitutivas de la salvación porque nuestros abuelos, porque nuestros padres manifestaron fe en Jesucristo y en virtud de eso esa fe se hereda. No, no. Dios nos muestra en su palabra
que confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ese confesar es creer lo mismo que Dios dice. Y para poder confesar eso, primeramente tengo que entender que soy un perdido. Si entiendo que estoy perdido en mis delitos y pecados, podré necesitar que alguien me rescate, que alguien me salve. Y ese Salvador fue provisto por Dios antes de que el mundo existiese. Cristo estaba provisto como la ofrenda en propiciación para cubrir nuestros pecados. Tenemos la historia de la redención. Tenemos todo lo que necesitamos para la salvación en la palabra y para confiar perfectamente en Dios. Amado hermano, ¿quién de nosotros, si entiende que Dios es soberano, a cuánto les hace clic en la cabeza, por ejemplo, de que Dios haya dado autorización a Satanás para que toque a Job? ¿Le llama la atención o no? ¿Y qué dice uno al leer el capítulo 1, versículo 1? Job, siervo de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ah? Dice, pero ¿cómo Job? Yo no le llego, si nos comparamos realmente, no le llego ni a los talones a Job en el concepto que Dios usa de él para catalogarlo y para definirlo como una persona superior a los que estaban allí. Oiga, yo admiro a Job como papá, porque Job tenía 7 hijos y esos 7 hijos hacían fiesta todos los días. Un día le tocaba a Juan, otro día a Pedro, otro día a Mateo, y así partía, y todos los días. ¿Y sabe lo que hacía Job? Después de que terminaban cada uno de las fiestas, él hacía un sacrificio a Jehová por si es que sus hijos habían cometido pecado delante de Dios. Por si es que. Porque Job consideraba que sus hijos eran pecadores y lo más probable es que frente a la santidad de Dios ellos hubieran pecado. Pero a uno esa condición, amado hermano, le genera un conflicto cuando ve que Dios autoriza y le dice, bueno, tócalo. Autoriza a Satanás y le dice, tócalo. Y dice, pero ¿cómo Job empieza a padecer siendo tan bueno? Bueno, ¿qué quiero argumentar con este ejemplo? Amados hermanos, Job llega a un momento en el cual dice en el capítulo 41, 42, ya al final del libro, y estas son palabras que realmente debieran de cautivarnos, en donde Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no es porque Dios se haya presentado visiblemente, sino porque lo que ocurrió en todo el proceso, hermanos, no fue un día, no fueron 2 días, no fueron 3 días, fue un tiempo mayor en el cual Job estuvo padeciendo. Y él declara, de oídas te había oído, yo algo sabía de ti, pero con todo lo que me ha acontecido y con este diálogo que hemos tenido, me doy cuenta de que tengo que arrepentirme, de que me he presentado de una manera diferente ante ti y que tú eres superior a lo que yo creía. Señor, todo lo que tú haces está bien. Y aquí es donde a nosotros, en este concepto de la suficiencia, de entender que Dios revela en la palabra la salvación, todo lo que necesitamos para la salvación, pero ahora también Dios nos revela en su palabra todo lo que perfectamente nos permite confiar en Él. Confiar en Él. Piense en el momento más crítico de su vida. En el más crítico, incluso en ese momento en el cual puede alguien venir a asaltarnos, ponernos un revólver en la cabeza y nosotros estar allí realmente pensando, bueno, si David con piedras lisas
derrotó al gigante, ¿cómo yo no lo voy a derrotar? Pero si Dios no quiere en ese momento que lo derrote, sino que ese sea el instrumento por el cual me voy de este mundo, ¿podré confiar en Dios? ¿Podré confiar en Dios? Y lo pongo, amado hermano, porque la mujer de Job le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. Estaba ya en un tiempo en el cual habían muerto sus hijos, habían muerto los animales, todo estaba yéndose a pique, hermano, a pique, completamente. Y lo único que le quedaba a Job era su vida, pero aún su vida estaba deteriorada a causa de la sarna que a él le había venido y de cómo él estaba. Usted fue empresario, hermano, ¿verdad, hermano Miguel? Job era multimillonario para la época. Multimillonario, hermano. Y de un momento para otro, conforme a la soberanía, esto es lo que quiero enfatizar, conforme a la soberanía de Dios, Dios establece de que este hombre que estaba en la cúspide de ese tiempo, de su época, todo lo iba a perder. ¿Eso permite confiar en Dios? Tú y yo, hermano, hoy día estamos dispuestos a ver este Dios que es revelado en la palabra, que a pesar de las dificultades y problemas que tengamos diariamente, podemos decir: confío en Dios. Tus diseños sí sirven. Esto está contenido en las Escrituras. Y para obedecerle perfectamente. ¿Por qué usted cree que la palabra de Dios nos permite guiarnos a obedecer a Dios perfectamente? Porque al conocer al Dios de las Escrituras, nos lleva la suficiencia de esta palabra a obedecer a Dios perfectamente. ¿Por qué usted querría obedecer a Dios, a este Dios de las Escrituras? ¿Vaya bien? Ok. Para agradarle, ok, pero estamos hablando de las consecuencias, ¿cierto? Del final. Yo que le estoy preguntando de antes. ¿Qué a mí me lleva a obedecer a Dios, independiente de las consecuencias? ¿Por qué yo, al conocer a este Dios de la Biblia, quiero obedecerle? Para agradarle, sí. ¿Alguien dijo algo? Perdón. ¿Perdón? Porque usted reconoce que es su padre, y en virtud del principio que, de acuerdo a las Escrituras, yo veo, es que mi padre merece honra, y en virtud de esa honra yo le voy a obedecer. ¿Sabe, amado hermano, por qué yo le obedezco? Porque Él es temible. Temible. Y usted podrá decir: pero no es para tenerle miedo. No, es de verdad. Pero Él es temible. ¿Ah? Él no se anda con amenazas. Lo que Él dice, lo cumple. ¿Ah? ¿Cuántas veces mi esposa a mí me dijo: ya, pero deje de amenazar tanto a las niñitas y déle? ¿Ah? No, el Dios que tenemos es temible, que no dará por inocente al culpable. Y en el caso nuestro, amado hermano, significa también de que este Dios temible y soberano, que hace lo que Él quiere con nosotros, puede hacer lo que Él estime, y a pesar de eso merece nuestra obediencia, nuestra sujeción, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra alabanza, porque Él es Dios y está revelado en su palabra. Reyes, amados hermanos, reyes. Nabucodonosor, el rey de Egipto, cada uno de los grandes hombres, Persia, cada uno pudo en algún momento determinado de su historia conocer de este Dios, y en virtud de conocerle pudieron decir: no hay Dios como el Dios de Israel. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en eso? Y se supone que somos los hijos, como decía nuestra hermana Anita, si Él es nuestro Padre, ¿cómo debiésemos nosotros de comportarnos delante de Él? Es que mi papá es buena onda.
Los diseños distorsionados humanos generan que a veces los hijos vean a Dios como Padre, a nosotros como nosotros nos. Y eso a veces distorsiona la verdad de Dios. Por eso la suficiencia de las Escrituras está permitiéndonos conocer cómo Dios se ha ido revelando la salvación. Cada una de las cosas necesarias para poder ser salvos están contenidas en la palabra, pero además para confiar en Él está todo aquí en la palabra. Puede decir como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo, estoy enseñado para vivir en abundancia como para poder vivir en escasez, ¿ya? Y si en algún momento determinado el Señor nos dio la oportunidad y el privilegio de vestir anillo de oro, de vestir gargantilla de oro, y en algún momento eso ya no va a ser lo que vamos a tener, bueno, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que no sea quitada la alabanza de nuestra boca. Usted ha cantado aquí en medio de la congregación o en otro lugar, en todo tiempo te alabaré, ¿o no? ¿En serio? ¿Lo ha cantado, no? ¿Y cómo andamos en las buenas, y en las malas, y en las duras, y en las maduras? Nos vemos confrontados a que Dios es soberano, actúa, opera de la manera que nosotros creemos que Él tiene el derecho de poder operar, pero cuando nos encontramos en el agujero ahí del huracán y todo se está moviendo a nuestro alrededor, realmente entramos en un conflicto en donde nuestra vida es humillada. Literalmente, somos humillados para no olvidarnos, amados hermanos, que somos, esto no nos gusta a veces, polvo. ¿Y qué hace usted, amada hermano, amado hermano, con el polvo? Cuando se acumula, toma un pañito y lo limpia, lo corre, porque el polvo nos genera complicaciones. Pero ¿qué quiere decir esa palabra con que nosotros somos polvo? Esa es nuestra insignificancia delante de la gloria de Dios. Polvo. Entonces, debemos ser humillados. Sí, amado hermano, nos sacamos un 7. Fuimos licenciados con una máxima distinción. Fui el primero de mi promoción. Fui quizá aquel que está haciendo muy provechoso lo que está haciendo. Pero para Dios es la gloria. ¿O no? Sí. Si Dios nos usa como instrumento, a Él sea la gloria. Porque Él es quien nos toma y nos usa. Si no estuviéramos nosotros, creo que Dios tomaría a alguien
darle la honra y la gloria que Él merece. Bueno, la suficiencia de las Escrituras. Me queda harto por decir. Decir que la Biblia es suficiente es decir que con ella tenemos todo lo necesario para vivir. Decir que la Biblia es suficiente significa de que tenemos todo lo necesario para vivir una vida que agrade a Dios. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro nacimiento, nuestro cuidado con nuestros padres, nuestra proyección completa en nuestra vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que es la piedad? La salvación. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, en la palabra del Señor está contenido todo, amado hermano, lo que tiene que ver con la vida. El diario no tiene todo lo que está relacionado con la vida. ¿Ah? ¿Usted le cree a las noticias? Me llama la atención, ¿eh? Y nosotros llega un momento en la casa que dicen, ya, veamos las noticias. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Les pasa, no? Ya, veamos cómo están las noticias. Ya, pero ahora hay que cambiar la tele a las noticias porque hay que ver las noticias. No le creemos, pero hay que verlas. No sé por qué. En vez de poder tener la oportunidad de conocer la palabra del Señor. Bien, la vida, pero también la piedad del Evangelio. Amado hermano, nadie es salvo por un sueño. Nadie es salvo por una profecía que se haya podido dar. Nadie. La palabra de Dios es clara en señalar de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, allí está establecido claramente. Y por lo tanto, si la fe viene por el oír y el oír se abre en nuestra vida por la palabra de Dios, significa que lo que estamos llamados a proclamar cada uno de los hombres que Dios nos ha constituido como mensajeros de su palabra es predicar la palabra. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son respetables nuestros consejos, pero todo lo que concierne a la vida y a la piedad está dado en la Escritura. Por eso yo espero que usted esté llevando la lectura del plan anual, porque espero, amado hermano, los que ya están jubilados, cumplieron una etapa de trabajo. ¿Cuántos de ustedes aún no cumplen la posibilidad en todos los años de cristiano de haber leído al menos una vez la Biblia en su vida? Yo, amado hermano, se las cobraría. Yo se las cobraría. Yo se las cobraría. Y se las cobraría cara. ¿Y sabe por qué se las cobraría cara? Porque llevan muchos una vida en la iglesia y aún no conocen todo lo que concierne a la vida. Y le echamos la culpa a este y a este otro. Cuando muchas situaciones de las que pasan en nuestra vida son particularmente porque el consejo de Dios no lo hemos considerado como tal, con la importancia. Es que yo no soy un papá como los otros, no fui un papá. Yo me acuerdo, voy a hacer memoria de mi padre. Mi papá siempre trató de ser muy amoroso con nosotros, porque mi abuelo no era muy amoroso. Entonces el papá definió un estilo de vida en el cual él iba a procurar ser poco disciplinador y enojarse casi nunca con nosotros. Yo doy testimonio de que quien me pegaba era mi mamá, mi papá no. Pero una vez mi papá me pegó, y yo recuerdo muy bien, o cuando el papá me llamó la atención. Pero, amado hermano, yo no quiero seguir el modelo de mi padre, porque si ustedes ven en la historia de los reyes, algunos
hijos siguieron los consejos de sus padres y se equivocaron. ¿Dónde está contenida la verdad? Es en las Escrituras. Yo estoy seguro que si mi papá hubiera estado presente cuando yo disciplinaba con varilla a mi hija siendo chica, papá no hubiera estado de acuerdo. Pero el producto, independiente de que puedan creer o no creer en el Señor en este tiempo, el producto de un hijo está relacionado específicamente si nosotros cumplimos los preceptos que Dios nos dice. A palo con ellos nomás, pero palo. Dicen ustedes, no hermano, no, a palo no, a mí me resultó de otra manera. No, a los hijos hay que disciplinarlos como la Escritura menciona. Mis hijas me aman y soy el que les daba. Porque se tienen que haber encontrado en su lectura bíblica con un texto que dice lo siguiente: el padre al hijo que ama disciplina. Si mis hijas en su lectura no se encuentran con ese texto, ellas van a pensar que su papá les aborrece. Pero la palabra del Señor dice que el padre al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Eso lo encontramos aquí, amados hermanos, en la suficiente palabra del Señor. Si usted y yo nos manifestamos amor, lo que debiese entonces, en virtud de lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo nos tenemos que comportar? Yo les quiero decir, chita, amado hermano, no voy a darle una palla, pero chita que quedé contento el domingo pasado en la actividad del 18. De los años que llevo acá, nunca había sido testigo de que los hermanos no se quisieran ir temprano. Las otras veces comían y moto. Ahora la Laurita se llevó a la tía Tita, si no, la tía Tita se queda hasta más tarde. Pero todos, unos cambiando turnos para ayudar, para levantar, para barrer, para lavar. Amado hermano, nadie se cansó. Yo digo, qué bendición. ¿Sabe lo que estamos aprendiendo? El diseño de Dios como una iglesia se tiene que mover en donde todos podemos servir. No, esto no me toca a mí porque yo soy el que predico. Ah, sí. No, es que yo estoy en el ministerio de la música. No, yo no sirvo para limpiar los platos. Ah, sí. Jesús dijo, en esto se va a mostrar, ¿cierto?, que somos hijos de Dios, porque yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Por lo tanto, si yo les lavé, estoy sacando dos textos, Marco y en Juan, Jesús le dijo, si yo siendo vuestro maestro y vuestro Señor les lavé los pies, ¿cuánto más ustedes lo deben hacer los unos a los otros? Hablando justamente del servicio. Todo lo que concierne a la vida, todo lo que concierne a la salvación está contenido en las Escrituras. Cada uno de nosotros va a pasar, pero el mensaje de la palabra no va a pasar. Para ministrar a su iglesia, también la Escritura tiene todo completo. ¿Sabe dónde está el manual para dirigir a la iglesia? Yo les he dicho, y lo he dicho a los líderes, a todos los demás, le he dicho, a cada ministro del Evangelio que ustedes inviten, esto lo voy a decir porque puedo yo no estar aquí en unos años más, no porque me vaya a ir, porque les vaya a sacar la lengua y porque me aburrieron, no, porque Dios es soberano de nuestra vida, ¿ya? Yo sé que yo he visto el amor de ustedes que me estiman y me echan aceite en las patitas para quedarme, ¿cierto? Pero lo digo jocosamente, pero Dios sabe cuáles son nuestros tiempos. Pero esto les quiero decir, cuando ustedes inviten a alguien a pastorear en su congregación, lo primero que tienen que preguntar qué es lo que cree. Y qué es lo más importante para él. Y dependiendo de esa respuesta, ustedes lo pueden invitar a pastorear. Tenemos grandes conflictos con aquellos que anhelan obispado, porque el que anhela obispado buena cosa desea. Y uno puede tener toda la intención de servir al Señor, pero lo que me dice la Escritura a propósito para ministrar es de que el que anhela obispado buena cosa desea, pero el tal debe ser irreprensible. Wow. Y ya lo ponemos aquí arriba. Esposo de una sola mujer,
que gobierne bien su casa, ¿ah? Apto para enseñar, sabio, prudente, decoroso, ¿ah? No un hombre que anhele ganancias deshonestas, de buen testimonio. ¿De dónde? ¿De dónde tiene que tener buen testimonio? ¿De los de la iglesia? No, de los de afuera. Es decir, tenemos que presentar al ministro allí y decir, este es nuestro ministro, estos son nuestros ministros. ¿Ok? ¿Tiene buen testimonio de los de afuera? ¿O no hay buen testimonio de los de afuera? Por eso, amados hermanos, si nosotros vamos a las Escrituras, aquí está contenida la palabra del Señor, no un neófito, para que no caiga el lazo del diablo por la vanagloria. Y cuando habla de un neófito, de una persona recién convertida, de una persona muy joven. ¿Se da cuenta de lo necesario que es conocer las Escrituras? Puede llegar, amado hermano, un actor de cine y uno dice, este es el pastor que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo era Saúl? Saúl era un actor de cine. Era de hermoso parecer. No había como él en Israel. Y era de los hombros para arriba superior a todos. ¿Cómo no se iba a cachetear Israel del rey que tenían? Pero ese rey era conforme al corazón de los hombres. Nunca estuvo en el plan de Dios escoger a Saúl. Si el pueblo de Israel se hubiese esperado un poquitito más, el rey que Dios tenía para Israel era David. Un rey conforme a su corazón. ¿Se dan cuenta por qué es necesario entender y leer las Escrituras? Porque Dios le dice a Saúl por medio de Samuel: se complace Dios en holocausto, más en que se le obedezca. Por cuanto tú no obedeciste, el reino te será quitado, dado a un prójimo superior a ti. ¿Y quién era ese prójimo superior a él? Un pastorcito que estaba pastoreando las ovejas y que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un pecador, sin duda, como todos nosotros, pero la particularidad es que él, al ver su pecado, se arrepentía delante. ¿Es necesario conocer las Escrituras? Sin duda. Me quedan 16 minutos y tengo mucho por decir. Aquí hay una comunidad de fe que hoy día está bajo la categoría de ser una iglesia evangélica bautista. Ya, y yo sé que a algunos no les gusta que uno diga eso, pero aquí estamos. Y como estamos acá, hay una confesión bautista del año 1689 que en muchas oportunidades la he sacado como base para poder entender algunos conceptos y algunas doctrinas que nosotros tenemos. Bueno, en la base que yo estoy hoy día, por la cual estoy enseñando, está contenida la Confesión de Fe de Westminster, que es también una de las más grandes confesiones a nivel mundial y que permite allí contenidas cada una de las doctrinas que un creyente debiese tener. Hago esta aclaración antes de leer lo siguiente, que la Confesión de Fe de Westminster tiene las mismas declaraciones, porque las comparé con la Confesión Bautista de 1689, y tiene las mismas referencias a los textos que allí están contenidas. Por lo tanto, la voy a citar con esa tranquilidad de que no estoy diciendo algo contrario a la Confesión de Fe. Ahora, estas confesiones de fe están sujetas a las Escrituras, ¿eh? Lo único que tienen es un ordenamiento de los temas, pero se sujetan plenamente a lo que la palabra del Señor dice. ¿Estamos claros? Ok. El consejo completo de Dios, el consejo, ¿cómo dice aquí? Completo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, para la fe
y la vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras. ¿Usted quiere glorificar al Señor? ¿Queremos hacer todo para la gloria de Dios? Bien, tenemos que conocer que esta es la voluntad de Dios. Esto le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios, amados hermanos? A ver, ¿usted sabe lo que le agrada a Dios? Dígame algo que le agrade a Dios. Que se le obedezca, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de corazón es con el cual Dios tiene comunión? Con el contrito y humilde. ¿Qué pasa con los choros? Ah, mire, ¿cómo tenemos que ser? Y Él va a acercarse a nosotros y va a tener comunión con los humildes. Bien, eso está contenido en las Escrituras. ¿Cómo es la salvación, la fe, la vida del hombre? Está expresamente expuesto en las Escrituras. O se puede deducir de ellas. Podemos ver por medio de la palabra que Dios allí está señalándonos el camino por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad, lo que Dios nos ha dado a conocer por su voluntad, nada ha de añadirse. Nada ha de añadirse. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Hace años atrás, siendo muy jovencito, alguien me hizo a propósito la siguiente observación. Me dijo así: la Biblia contiene y es como la cancha de fútbol en donde están jugando los jugadores un partido. Y todas las reglas que ella contiene están definidas para jugar dentro de. Si tú te sales de esa cancha, lo más probable es de que puedan haber conflictos con lo que se cree. Cuando uno oye palabras como esas, cuando es joven, uno se asusta, ¿o no? Y después de crecer yo puedo decir, amado hermano, qué consejo mejor me pudieron. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente, y lo voy a tomar a propósito ahora. Nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu. Usted sabe que hoy día hay gente que dice que aparte de la Escritura, Dios sigue hablando, y es verdad, Dios sigue hablando, pero un hermano tan sabio dijo, si lo que Dios sigue hablando hoy día no está contenido en las Escrituras, no es necesario. No es necesario, está de más. Yo, amado hermano, quiero decirle que a mí me llama mucho la atención el año de... ¿Ustedes se acuerdan todos los profetas que se levantaron después del terremoto? ¿A cuánto le llegó que habían dicho en una profecía por allí de que había que guardar arroz y no sé qué otra cuestión más? ¿Le llegó, no? ¿Cuántos tienen los kilos de arroz guardados? ¿Se acuerdan o no? Yo quiero decirles, amados hermanos, y a nosotros se nos olvida un texto, pero tan crucial. ¿No valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe? Y cantamos un himno, si Él cuida de las aves, cuidará también. Hermano, ¿le creyó al Señor? ¿Guardó arroz o no? Esa pregunta le hacían a uno. ¿Le creyó al Señor? No, usted le está creyendo a esa persona. No le está creyendo al Señor. Creerle al Señor significa que si este día el Señor permite en su soberana voluntad que sea el último día de mi vida, gloria sea a Él. Ah, hermanos, es que vamos a pasar hambre. Y si a Dios le place, amados hermanos, que nosotros muramos de inanición, ¿dejará Dios de ser Dios? Qué terrible morir de inanición, ¿no? De dejar de comer. Qué terrible. Pero si a Dios le place,
¿Por qué digo esto? Estamos hablando de los profetas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿A cuánto le gustaría tener una Biblia más chiquitita? ¿Ah? Porque hay algunos que no les gustan ciertos textos. Entonces, como esos textos les gustaría sacarlos de la Biblia. Y ahí empezamos a achicar, y ya la Biblia nos queda, oh, esta Biblia sí que me gusta, oh, todas las promesas del Señor Jesús. Algunos, ustedes saben que ahora está la Biblia de las promesas. Y lo único que tiene remarcado en la Biblia son las promesas. Esas son las que me gustan a mí, hermano, puras promesas. ¿Y qué pasa con el juicio de Dios? Amados hermanos, no podemos vivir engañados. Se debe anunciar todo el consejo de Dios. Y me gustan las palabras de Pablo cuando él está ahí con los hermanos llorando en Éfeso y les dice: yo no he rehuido el poder comunicaros todo el consejo de Dios. Y amado hermano, todo el consejo de Dios no se puede transmitir en un culto. Todo el consejo de Dios no se puede transmitir en un año. Todo el consejo de Dios se lleva una vida. Por eso debemos esforzarnos por conocer la palabra del Señor y por comunicar la palabra de Dios. Ni por nuevas revelaciones del Espíritu. Amado hermano, Dios no va a revelar nada aparte de lo que ya ha revelado. ¿Usted sabe cómo termina el libro de Apocalipsis? Vamos para allá. A propósito, Dios nos ha revelado todas las cosas. El libro de Apocalipsis es tan lindo en el sentido de que nos dice lo que viene. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero viene. Pero cuando se cumplan todas estas cosas. Y mire cómo dice en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Qué bueno que se fueron a la última página. Mire lo que dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Y ha leído las plagas del libro de Apocalipsis? (19) Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es decir, este no es un creyente. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta lo que significa que nosotros creamos en parte de la Escritura y no en toda la Escritura? Amado hermano, si bien es cierto el libro de Apocalipsis señala Jesucristo hablando, no necesariamente Juan, dicen algunos estudiosos de este libro, se refiere a Apocalipsis, pero ¿por qué leí Deuteronomio? Porque en Deuteronomio particularmente lo que se nos habla es de añadir o quitar a las palabras que Dios ha hablado. Por lo tanto hay que ser muy cuidadosos. Vamos hermanos, no hay día feriado, y esto lo digo yo le decía ayer a mi familia, si yo quiero terminar el 31 de diciembre, ojalá viendo hartas manos levantadas diciendo, yo terminé de leer el plan de lectura bíblica del año completo. Para mí, el año 2019 tiene como propósito eso. Conozca las Escrituras. Y vamos a tener un seminario la próxima semana de las Escrituras, es justamente para valorar las Escrituras. ¿Cuánto amo yo tu ley? Es mi deleite. Ni por las tradiciones de los hombres, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por nuevas tradiciones de los hombres. Usted sabe que hay tradiciones en las cuales van cambiando y Jesús reprendió a los fariseos cuando les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios al poder decir, toda ofrenda con la cual puedo ayudar a mis papás es corbán, es decir, es dedicada a Dios. Hipócritas, les dijo, ustedes invalidan la ley de Dios
con esos mandamientos de tradiciones de hombres. Hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces se introducen en medio de nuestra comunidad de fe cuestiones como esta. Voy a leer. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra. Verdad es que Dios tiene que iluminar nuestro entendimiento para que podamos conocer la verdad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 45, dice: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Es decir, el Espíritu Santo ilumina nuestro ser para poder comunicarnos las cosas de Dios. Porque ¿quién conoció el espíritu del hombre sino el hombre? Primera de Corintios capítulo 2. Disculpen que vaya tan rápido, pero se me está acabando el tiempo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le... Es decir, ¿para quiénes? Para los que tienen una relación con Él de amor. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, que tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cómo se manifiesta, amados hermanos, el amor a Dios? La obediencia. Pero hay un texto que dice: ¿cómo se manifiesta el amor a Dios? El que me ama, mis mandamientos guardará. Es decir, nosotros vemos que son los que Dios ha preparado para los que le aman. La manifestación de amor a Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces se ha dicho: Dios conoce mi corazón y Él sabe si soy cristiano. Sabe cómo se manifiesta que uno es cristiano, que uno obedezca a Dios. Si usted y yo no obedecemos a Dios, no diga que es cristiano. Puede ser duro, pero es la verdad. A mí me interesan más estas cosas. Incluso algunos hablan mucho de idolatría hoy en día en virtud de que si yo no obedezco a Dios y obedezco otras cosas, estoy construyendo ídolos. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Quién las reveló? ¿Somos inteligentes? No, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pregunta: ¿dónde habita el Espíritu de Dios? En cada creyente. No anda de visita. ¿Ah? Ven Espíritu, ven. ¿Se saben esa canción? ¿La cantamos o no? Yo la dirigí no saben cuántas veces, hermano. Yo, el ministro de alabanza, ven Espíritu, ven. ¿Por qué? Porque el Espíritu se fue lejos. Po. ¿Y por qué se fue lejos? Parece que no hay ningún creyente. Po. Porque ¿dónde habita el Espíritu de Dios? ¿Se dan cuenta de lo importante que es conocer la Escritura? Te invitamos, Señor, a que vengas a tu casa. ¿Qué? Es la casa de Dios y nosotros lo estamos invitando a que Él venga. Como hemos cambiado algunas canciones. Hay una canción que me llamaba mucho la atención, que cantábamos, que moriste por mis fracasos. Cuando se cantaba así, no saben cómo me ardía el corazón. Pobres víctimas nosotros, fracasos. ¿Qué es lo que es un fracaso? Estábamos construyendo, ¿cierto?, algo y se nos derrumbó. ¿No sabes por qué murió Cristo en la cruz? Mis pecados. Pecado. Toda letra o toda cosa que hagamos, si no esté conforme a la palabra de Dios, amado hermano, el Espíritu Santo que revela las cosas te va a generar una incomodidad y va a decir: uy, aquí algo me pasa, algo no está bien.
Y eso te tiene que pasar a ti, hermano. Si eres un hijo de Dios, nos tiene que pasar, porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra, que han de observarse siempre. La palabra de Dios debe observarse siempre. Mire, quiero leer los textos porque a mí me parecieron de mucha bendición. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y versículo 14 dice, poniendo un ejemplo a propósito de ciertas reglas, dice: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Eso pasa en algunas congregaciones donde han visto ustedes con velo, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo termina allí: si alguno quiere ser contencioso, ni nosotros ni en la iglesia de Dios se lleva esto. Por los que usan el pelo corto, el pelo largo, eso no tiene nada que ver. Lo que aquí está mencionando, para ser más explícito en lo que dice el texto, está hablando de algunas cuestiones que sucedían culturalmente en algunas congregaciones, pero que no es regla para todos. ¿Ah? Pero me gusta, a propósito, 1 Corintios capítulo 14. Me recuerdo hace muchos años atrás, predicar 1 Corintios capítulo 14 en la iglesia bautista era bien complejo, porque particularmente siempre se hacía referencia al don de lenguas con esto, no necesariamente de otros idiomas. Bueno, 1 Corintios 14, 26 dice de la siguiente manera: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para... O sea, si estamos haciendo algo, y óigalo bien, si los músicos se están dando cuenta, si el ministerio de adoración se está dando cuenta que lo que está haciendo no es para edificación, paren. ¿Para qué van a seguir dándole? Si quien está dirigiendo el culto se da cuenta de que no está edificando a la iglesia, paremos. Y yo en la predicación estoy dándome cuenta de que no estoy edificando, ¿qué debo hacer? Tenerme. ¿Se da cuenta lo importante que es el consejo de la palabra? Y algunos pueden decir después, ¿qué pasa si yo me detengo en medio del estudio de la predicación y paro y digo, hasta aquí nomás la cuestión? Van a decirlo, hermano. Algunos, mire lo que dijo la hermana Pati. Hasta ahí nomás Dios le dio. Mire lo que dijo la hermana Pati. No, pero oigan, esto es lo mejor. Pero mire lo que después viene. El hermano no se preparó. El hermano no oró. El hermano no fue dirigido por el Espíritu del Señor. Está mal el hermano. Y mire lo que sucede. De que después de un momento en el cual nosotros lo estamos haciendo para edificación, porque eso es lo que tenemos que hacer. Todo ministro o persona que está para el servicio de la iglesia debe considerar si está edificando, porque si no está edificando, debo detenerme, pues, hermano. Usted puede decir, tenemos que ser cuidadosos en esto, sin duda. Pero si somos la familia de la fe y si somos la iglesia, debemos cuidar de que lo que estamos haciendo no es para hacer simplemente una actividad, es para edificar. Si hay cosas que no rinden el fruto y el efecto para lo cual lo estamos haciendo, deben detenerse. 26:40, 14:40 dice: pero hágase todo decentemente. ¿Y cómo? Decentemente y en orden. Todo esto está contenido en las Escrituras. Oye, hermano, denme 5 minutos. No voy a terminar el estudio hoy día. Y voy a seguirle dando a este punto cuando me toque en octubre, porque me parece muy relevante la suficiencia. En mi estudio justamente respecto a teología,
Una de las cosas que nos enseñaron de que muchas personas no quedan satisfechos con la suficiencia de la palabra y necesitan sueños, necesitan profecías, necesitan algunas otras cosas que les puedan guiar. La palabra no es suficiente y por eso para mí es necesario poder desarrollar este tema un poquitito más. ¿Ya? Estoy solamente introduciendo. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová. ¿Sabes cuáles son los que andan en perfecto camino? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Y cómo van a ser los que andan en ese camino? El primer concepto, bienaventurados, doblemente feliz el que anda en el camino del Señor. Si hay una canción que me gustaba mucho cuando era niño, estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Y es bonito, a cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el camino? Estrecho es el camino y a veces es difícil continuar. Alegre yo prosigo. ¿Por qué? Por la esperanza de gloria en Jesucristo. Alegre yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar. Y aquí por siempre viviré. Oh Jesús, mi Salvador. Aquí yo viviré por la eternidad. El camino de la perfección en el cual uno puede andar, ¿sabe qué produce? Es porque nosotros obedecemos los preceptos de Dios. No es porque nosotros seamos encachados. Yo siempre digo, vamos a ir a propósito al Salmo 19, versículo 7. ¿Usted ha pasado de repente por inteligente y por sabio y lo único que ha hecho es aplicar un principio de la palabra? ¿Por qué? Porque dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, me cambia. El testimonio de Jehová es fiel, no cambia, no muda, permanece allí vigente y hace sabio al sencillo. Todo lo que procura, y si ustedes se pueden dar cuenta, en ambos textos lo que acabamos de ver es la perfección de la palabra de Dios. Termino, que va a ser nuestro texto a desarrollar en octubre, porque la próxima semana es el seminario y no vamos a tener escuela bíblica. Quiero que leamos, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Este texto es el que vamos a desarrollar para hablar de la suficiencia de las Escrituras y vamos a terminar un poquitito con ello. Dice así, del versículo 14, perdón. Pero persiste tú en lo que has aprendido, las palabras de Pablo a Timoteo, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Has sabido las sagradas Escrituras. Benja, desde la niñez. Daniel, desde la niñez. Papitos, abuelitos, desde la niñez. Si algo le quieren meter a sus nietos, cómprenle Biblias audibles, videos que hablen de Cristo y vean las Escrituras. Yo en la mañana me acordaba de mis hijas cuando antes bailaban con Lazy Town y cuestiones, y con los monos, ¿cómo se llama este morado? Barney. Pero ¿sabe qué? Yo bendigo a mi mujer, a mi esposa. Si hay algo que mi esposa hasta el día de hoy hace, hasta el día de hoy, es ponernos videos de las historias de la Biblia, las parábolas, las
historias de Jesús. Usted no se sabe en algunas películas históricas, nosotros sí. Porque mi esposa nos pone muchas cosas de eso y eso han ayudado a que nuestras hijas puedan aprender algo más también de las Escrituras. Por favor, instruyamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos en las palabras. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Amado hermano, si esto consiste, la palabra de Dios es el libro que nos conduce y nos revela la salvación por medio de Cristo. Es para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí rematamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Vamos a ver esas palabras. Para corregir, para instruir en justicia, con un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así sea. Que Dios nos pueda llevar a valorar la palabra del Señor y sea esta la que nos permita entender la verdad de Dios y por medio de esta verdad seguir a nuestro Dios en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje. Como le digo, en octubre vamos a desarrollar el primer fin de semana la suficiencia de las Escrituras allí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por tu palabra revelada y comunicada a cada uno de los hombres para entender cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad, cuál es tu anhelo para nuestra vida, para la salvación. Y te ruego, Señor, que cada uno de nosotros no menospreciemos tu palabra, sino que tengamos la bendición de valorarla, decir como el salmista: cuánto amo yo tu ley, cuánto me deleito en tus testimonios. Oh, son mi meditar de día y de noche. Oh Señor, haz que cada uno de nosotros podamos cada día ir recibiendo iluminación de tu Espíritu para conocerte más. Y en este conocerte más, nuestra vida pueda vivir en comunión e intimidad contigo, lo cual, Señor, traiga gloria a tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, porque a la verdad necesitamos de tu ayuda. Y perdónanos cuando no privilegiamos el ir a tu palabra por sobre otras cosas. Haz, Señor, que nos arrepintamos y cambiemos nuestra manera de ver tu palabra. Y si hoy día estamos siendo invadidos por falsos profetas, por falsos maestros, por algunas enseñanzas erradas, que tu Espíritu nos conduzca a la verdad, para no vivir conforme a nuestras emociones y lo que queremos nosotros vivir, que seas siendo satisfecha nuestra voluntad o nuestros deseos, sino que sea satisfecho, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno de tus hijos en este tiempo de perversidad, de maldad, de engaño. Que tu luz alumbre nuestro caminar, lámpara siendo a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, la verdad de tu palabra. Gracias, Dios. Oramos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.